Frankl nos hablaba de por qué en el siglo XX el ser humano siente un vacío existencial y nos decía que era fundamentalmente por dos razones. Una, porque habíamos perdido las tradiciones, porque habíamos perdido esas reglas que nos hacían saber qué teníamos que hacer en cada momento. Y en segundo lugar nos dice que el hombre con la cultura ha salido un poco de la necesidad primitiva. Y entonces ahora no nos pasamos el día buscando qué comer o qué vestir o cómo alimentar a nuestros hijos o cómo defendernos del enemigo, sino que tenemos más tiempo. ¿Qué es la vida? Para mucha gente la vida es seguir una serie de reglas o de convenciones o de ideas de otros. Para otra gente quizá la vida es disfrute, placer, aprovechar el momento, no parar de sentir grandes emociones. Para otros quizá evitar el sufrimiento es uno de sus objetivos, sobrevivir, hacer que la vida no sea demasiado difícil. Para otros su vida puede ser dar a los demás. Y quizá para otros la vida consista simplemente en crear, construir cosas, idear, inventar. Hay algo muy importante que me gustaría transmitiros hoy, es que yo creo que hay tres ideas fundamentales que a veces olvidamos, y es que la vida es una, solo tenemos una vida. Acordaros de esto, que es importante. No hay nadie que diga cómo hay que vivir, no hay un libro que diga cómo hay que vivir. Nadie llega a este mundo sabiendo qué tiene que hacer con su vida. Por tanto, desde la filosofía, por ejemplo, una vida filosófica es una vida audaz, valiente, una vida arriesgada, una vida de investigación, de autoconocimiento, donde nos preguntamos cosas, aprendemos cada día más, vemos a las personas y interactuamos con ellas, observamos su comportamiento, intentamos ser mejores personas. Es una vida moral, pero sobre todo es una vida valiente, una vida que vive. Una vida filosófica es una vida que se vive en la realidad. Entonces, bueno, esto así como primera reflexión nos podría llevar a una de las grandes preguntas de la filosofía. Porque en este videoblog, en este videoblog me gustaría últimamente, en los próximos, me gustaría tratar temas fundamentales de la filosofía. Y uno de ellos es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? La filosofía ha intentado responder a esta pregunta desde diferentes corrientes. Recordamos, por ejemplo, que el existencialismo nos decía que estamos arrojados a la vida, que estamos dados a existir, estamos en la existencia, nos tiran ahí, y ahora nos dicen, bueno, y con eso tenéis que hacer algo, ¿no? Entonces la vida consiste en una búsqueda de esa esencia, búsqueda de esa forma de vivir propia nuestra que da sentido. Hay otros autores que han dicho que la vida no tiene sentido, o que el propio sentido de la vida es la búsqueda de ese sentido. Eso es una pregunta muy privada que cada uno va a responder de la manera que más le parezca. De hecho, hoy os voy a proponer un ejercicio, os voy a dejar un ejercicio debajo de este blog, de este videoblog. Tendréis un link a un ejercicio filosófico que trata de que cada uno de nosotros encontremos el sentido de la vida. El sentido de nuestra vida, claro. Daros cuenta, por ejemplo, que ahora que estamos trabajando mucho también en el Critical Thinking, en el Critical Thinking hay una parte, hay un elemento del pensamiento que se trabaja, que es el propósito. Es que la filosofía en ningún momento puede dejar de pensar para qué se hacen las cosas, con qué sentido se hace algo. ¿Qué sentido tiene precisamente resolver un problema, ¿no? El Critical Thinking, recordar que se trata de resolver problemas, retos, crear nuevas ideas sobre esos problemas que tenemos, pero no puede olvidar preguntarse para qué quieres resolver ese problema. De momento creo que esta reflexión va a quedar ahí. Os dejo debajo, os dejo el ejercicio para que investiguéis cuál es el sentido de vuestra vida y, por supuesto, comentarme qué os ha parecido y cómo podéis hacer el ejercicio, cómo lo vais desarrollando. Y si queréis escribirme al mail, también os dejaré aquí abajo para que os dé algún feedback.
Yo encantada. Muchas gracias y chao, hasta luego.